Muy bien. Bueno, eh, habíamos quedado entonces con una declaración ahí muy fuerte, pero que hay que desmenuzarla. Habíamos dicho que la iglesia nos dice, recuerden que estamos juzgando cómo saber si una profecía es cierta, si una revelación es cierta, cómo hace la iglesia cuando se presenta un caso de estos. Eh, estas revelaciones, estas visiones, estos sueños, cómo nosotros saber si pueden ser ciertos o no. Bueno, lo primero que hay que entender es que la iglesia nos dice que todo lo que ocupamos saber para salvarnos está contenido en la revelación pública. Es decir, ¿qué está diciendo aquí la iglesia? Que Dios no es del todo invisible, es invisible para nosotros, pero no es del todo invisible. De hecho, en la primera catequesis, lo que nosotros tratamos de entender y de explicar y de exponer aquí es que uno, aún sin que Dios se revele, uno viendo la naturaleza, uno dice, mira, la idea de que exista Dios es lógica, porque de otra manera, ¿de dónde salieron las cosas? Eso es una forma muy resumida. ¿Cómo empezó la vida? ¿De dónde salió la materia? ¿De dónde empezó el movimiento? Tiene que haber un ser que no esté sujeto ni al tiempo, ni al espacio, ni a nada de lo que nosotros sí nos limita. Debe haber un ser fuera del tiempo. Para él no hay ayer y mañana. No, un ser que está completamente fuera del tiempo, que no está limitado por el espacio. Porque solo un ser que no esté limitado por lo que nosotros estamos limitados puede haber hecho la materia y las leyes y todo el orden que tiene el universo. Entonces Dios se deja ver. Pero los cristianos van un poquito más allá y los cristianos dicen, Dios se reveló. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios le habló al ser humano, que Dios se le manifestó al ser humano, que Dios se metió en la historia del ser humano. Eh, Vamos a ver, regálame un segundo para ver aquí a Emily y a Kenneth. Entonces, entonces, ya ahí los puse a Emily y a Kenneth. Súper, gracias. Entonces, entonces, lo que decimos los cristianos es que ese Dios no se quedó mudo, sino que empezó a hablar con el ser humano. Y es muy interesante porque casi todas las culturas y casi todas las religiones convergen hacia la misma historia. ¿Cuál misma historia? La de Abraham, la de Isaac y la de Jacob, que más tarde se iba a llamar Israel. De ahí viene el nombre del país. El país Israel se llama Israel por Jacob, ¿verdad? Entonces, esa misma historia, la misma historia de Adán y Eva, la misma historia de Noé, uno la ve repetida en un montón de culturas y religiones. Las principales, todos los musulmanes tienen la misma creencia de Abraham, Isaac, de Jacob, pero la interpretan distinto. Es más, yo les voy a decir una cosa. En el Corán se menciona más a María que en la Biblia, por ejemplo. Un dato interesante. Y a Jesús se menciona. Solo que para los musulmanes, ¿qué pasó? Para los musulmanes, ellos lo que creen es que Jesús era un profeta más. Para nosotros, buenas, ¿cómo era el nombre? Jeffrey, 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 Jeffrey González, ¿verdad? Sí, listo. Entonces, para los musulmanes Jesús era uno más, un profeta más. Para nosotros, Jesús es el Hijo de Dios, no es un profeta ni siquiera. Hace profecía, sí hace profecía, pero él es más que un profeta, él es el Hijo de Dios. Entonces, pero tenemos la misma raíz. El judaísmo, ni hablar, el judaísmo es la raíz de todas las demás, ¿verdad? Ahí es, de hecho, Jesús es hebreo, Jesús es judío. De ahí viene, el judaísmo es la raíz de la religión musulmana y cristiana. Y los cristianos, ¿y qué pasó con los judíos? Bueno, los judíos simplemente todavía están esperando al Mesías.
No sé cómo, porque las profecías que ellos tenían escritas decían que Jesús debió haber nacido hace más o menos 2000 años. Las mismas profecías decían que el Mesías tenía que sufrir. Buenas. ¿Cómo es su nombre? ¿Perdón? Anderson Charles, ok. Las profecías decían que iba a sufrir, que iba a quedar totalmente maltratado. Isaías nos lo dice, hecho un despojo. Déjenme ver, Anderson. Anderson, mándeme un WhatsApp diciéndome, yo fui el que llegué porque no lo veo todavía en la lista. Ya. Anderson Chávez, ya lo encontré. Muy bien, listo. Entonces, es la misma raíz, ¿verdad? Del cristianismo es el judaísmo. Y si nos vamos más atrás, los persas y los asirios, que se considera la primera civilización, tiene historias muy similares. Ya es que tiene una historia muy parecida a la de Noé, donde hay un tipo que Dios manda un castigo, se inunda la tierra, hay un tipo que se le avisa, mete los animales en un barco, se salva, sobrevive. Una historia muy similar tienen esa primera civilización. ¿Y es por qué? Porque Dios empieza a manifestar al hombre, a Adán, a Eva, se les empieza a manifestar, les empieza a hablar al ser humano y se empieza a manifestar. Entonces lo que dice la iglesia es que Dios se encargó de hacer una manifestación pública, una manifestación que está bien cuidada, que ha llegado a nuestros tiempos y que es más que suficiente para saber qué tenemos que hacer nosotros para salvarnos, para encontrar a Dios, para buscar a Dios. No hay más que buscar. ¿Qué les quiero decir con esto? Si yo como cristiano no quiero escuchar el mensaje de Fátima, no quiero escuchar el mensaje de Medjugorje, lo puedo hacer, puedo no escucharlo, porque todo lo que yo necesito escuchar ya ha sido manifestado. Buenas. ¿Cómo es su nombre, amigo? Ezequiel. Steven Herrera, ok. Sí. ¿Viene solo, Steven? Ok. Listo. Entonces, todo está ahí. ¿En qué? ¿En qué? En lo que Dios quiso revelar. ¿Y cómo hizo esa revelación Dios? Dios la hizo a través de seres humanos, así como hace los milagros. ¿Recuerdan que lo vimos? Dios, ¿qué decía aquel texto? Dios hacía muchos milagros extraordinarios a través de Pablo, ¿recuerdan? Bueno, Dios nos ha hablado principalmente a través de profetas, hasta que llegó Jesús. Antes de Jesús, ayer celebramos, los que ayer de casualidad fueron a misa, ayer celebramos a San Juan Bautista, el último profeta, el último, el que vino a anunciar. Ahí detrás mío viene uno que no soy digno de desatarle las sandalias. Conviértanse para que reciban el mensaje, enderecen el camino. Entonces, Juan el Bautista, por decirlo así, el último de los profetas. ¿Y quiénes eran los profetas? Eran personas, qué duro, oigan qué duro, eran personas a las que Dios les hablaba y les decía, vayan, díganle a los demás tal mensaje de mi parte. Qué rudo es eso. Qué rudo que se les apareciera a ustedes un ángel y le dijeran, vea, tan solo que les dijera esto, no que vayan a todo Jacob, oiga, que les dijeran, en la próxima catequesis van y se paran adelante, le dicen a Gabriel que es que un ángel le dio un mensaje para que se lo dé a todos ustedes. ¿Ustedes se atreven a hacer eso? ¿Verdad que da como cosilla? Van a decir, buenas, van a decir que se volvieron, buenas noches, Urania y Frenchman. Van a decir sus compañeros de catequesis que fulano y fulana o quien sea se volvieron completamente locos. Se les metió el agua en el coco. Ahora imagínense que Dios le dijera,
vaya a la municipalidad y diga al alcalde que quiere hacer un prostíbulo de 70 hectáreas allá no sé dónde, vaya, dígale que no, que dije yo que no. Qué torta ir a la municipalidad a decir eso. O vayan y prediquen en la calle tal cosa. Eso era lo que Dios le pedía a los profetas, ¿verdad? Que muy rudo esa misión. Nada facilita, ¿verdad? Pero ¿saben qué pasó? Que esa misión Dios la respaldaba. Dios la respaldaba. Y no vamos a buscar el texto, pero después ustedes lo pueden buscar. Yo después se los paso. Pero les voy a dar un solo ejemplo. A Elías era profeta de Dios y una reina o la madre del rey de Israel tiene unos profetas, tiene unos brujos ahí metidos en Israel, unos profetas o hechiceros, por decirlo así. Y entonces retan a Elías y Elías dice, para que ustedes vean que Dios es Dios, que Yahvé es el Señor y que yo soy su profeta, ok, agarren y pongan ahí dos puños de leña. Ahora sí, que los hechiceros suyos hagan que esa leña prenda fuego sin nada. Y entonces los brujos empezaron a hacer ahí, guachachaca, qué sé yo, se cortaban y todo, se sacaban sangre y la leña nunca encendió. Entonces llegó Elías y dijo, para que vean que el Señor es el Señor, mojen esa leña, échenle agua y la mojaron toda la leña. Y dice, ahora sí, y oró, levantó las manos y le dijo, Señor, le oró, e inmediatamente la leña prendió fuego, para que la gente viera. ¿Cómo hizo Moisés? ¿Cómo le va a llegar yo a hablar el faraón? Le voy a dar unas señas para que la gente vea que usted viene de parte mía. Los profetas de Israel siempre estuvieron respaldados por Dios, de manera que hablaban, de manera que le pedían a Dios y Dios mostraba que estaba con ellos, para que el pueblo los escuchara y para que el pueblo creyera. Y esa revelación pública se empezó a escribir. Y ahí está la primera parte de esa revelación pública. La llamamos nosotros, ¿cómo la llamamos nosotros? Esos escritos. ¿Cómo? ¿El qué? Bueno, muy bien, hasta que existió el nuevo, entonces ahora son los dos, ¿verdad? La Biblia. Pero sí, antiguamente era el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue lo que escribieron todos los profetas. Y algunos de ustedes me preguntarán, Gabriel, ¿y esos libros todavía los tenemos? ¿Alguien piensa que todavía tenemos esos libros? No, ¿verdad? ¿Por qué no los tenemos? Porque fueron escritos en papiro, un papel malísimo que no duraba ni 10 años. Entonces, ¿cómo los tenemos? Y esto es muy importante saberlo, vea. La Biblia es el libro más copiado de toda la historia, en distintos países, en distintas latitudes. Y cuando usted compara un texto con otro, uno que está allá por África, otro que está allá por Asia, y usted los compara, y adivine qué, bien pegadito. Ese libro, se agarra la Odisea, que es un libro también muy viejo, griego, más joven que el Antiguo Testamento, y usted lo empieza a ver y todas las versiones son distintas. No hay una que pegue con la otra. ¿Por qué? Porque esas copias no se hicieron con el cuidado que se hicieron las del Antiguo Testamento. ¿Cómo se copiaba un libro en ese tiempo? Era pura mano, ¿verdad? Con una pluma o con un palito ahí cogiendo tinta. ¿Cómo se hacía? Hacían como unas reglas de madera. Entonces ponían aquí la carta original con un huequito en una letra y aquí el nuevo papel con otro huequito. Iban letra por letra, las tenían que contar. Se llamaban escribas los que hacían eso. Y entonces decía, aquí hay una A, estoy diciendo, en el hebreo no hay una A, pero estoy diciendo para que me entiendan. Aquí hay una A, entonces pongo aquí una A. Puro la reglita un campo, aquí hay una B, aquí hay una C. Y cuando terminaba había que contar uno, dos, tantas letras. Y vamos a contar las nuevas. Ajá. Y así hasta terminar la página. ¿Se imaginan qué trabajillo es? Más vacilón, ¿verdad? Un trabajillo bien feo ese, de estar ahí escribiendo. Y Dios guarde equivocarse, ¿verdad? Sin corrector de feria, ¿verdad? Entonces, vean qué importante.
Ellos se copiaban letra por letra y había un jefe de escribas. Entonces el jefe, cuando usted terminaba, le revisaba la página. Y cuando ya estaba bien, esta va para Alejandría, esta va para Antioquía, esta va para tal lado. Y ahí se iban distribuyendo todos los rollos en todas las sinagogas. ¿Ve? ¿Hay más libros en el Antiguo Testamento de los que tenemos? Sí, pero no llegaron, no sobrevivieron. No quiso Dios que llegaran a esto. Había un libro que se llamaba el libro de los justos, había un libro que hubiera sido muy bueno porque era histórico, nos hubieran dado mucha historia. ¿Está respaldado lo que dice la Biblia? Sí, hay dos pruebas muy buenas que a mí siempre me llaman la atención. Están las arqueológicas, ¿verdad? Hace poquito, hace nada, se estaban burlando los arqueólogos. No, el rey David no existe. El rey David es un invento de los israelitas. Los israelitas querían tener un héroe, entonces se inventaron al rey David. Y entonces resulta que unos años después de yo escuchar a esos genios arqueólogos hablando así, salen las noticias, gran descubrimiento en Irak, una piedra antiquísima que decía, en honor al rey Nabucodonosor, que venció al pueblo del rey David, decía, así clarito. Entonces esa piedra confirma dos cosas. Uno, que Nabucodonosor venció a Israel, lo cual es cierto, está en la Biblia. Que lo exilió al pueblo, se lo llevó para allá exiliado. Eso está escrito. Y además confirmó que existía el rey David. En Egipto, más de una mención, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Y otra cosa, el pueblo de Israel dice la Biblia que al principio no tenía rey. Y cuando aparece escrito el nombre del pueblo de Israel en la pirámide, aparece sin un signo que indica que ese pueblo tiene rey. O sea, confirma que en esa época el pueblo de Israel no tenía reyes. Y así cosa por cosa, se han encontrado unos acueductos que se describen en el libro de Reyes. Se encontraron, ¿se acuerdan las murallas de Jericó que yo les dije que se cayeron? Esas se las encontraron ya. Se encontraron un sello de un rey y se encontraron el sello del profeta Isaías. Entonces se han encontrado un montón de cosas y hay un montón de descubrimientos. Entonces, arqueológicamente hay muchas pruebas, muchas evidencias de lo que dice la Biblia. De todo, Gabriel, no como. Pues pasó hace no sé cuántos miles de años. Es de esperar que ya todo se haya podrido, pero hay un montón de cosas que se confirman. Y lo otro que confirman es que hay profecías en el Antiguo Testamento que se cumplieron en el Nuevo Testamento. Cosas que escribió Isaías que le pasaron tal cual a Jesús de Nazaret. Idéntico. Todo, es más, todas las profecías de Jesús, todas se cumplieron en el Nuevo Testamento. Y Jesús, una persona completamente histórica. Escuchen esto. Una persona completamente histórica. Hay cualquier cantidad de fuentes históricas no religiosas que hablan de la existencia de Jesús. Un montón. De que Poncio Pilato lo enjuició, es decir, hay mucha evidencia. Entonces tenemos dos evidencias que nos conforman, que nos hablan de la Biblia, pero lo más importante es que es el libro más perfectamente copiado de todos, porque lo copiaban con un máximo cuidado. ¿Por qué? Porque contenía la historia de Israel, contenía el mensaje de Israel. Y una cosa que a mí me llama la atención es que esos libros estuvieron en manos del pueblo de Israel por años de años. Si hubiéramos sido nosotros o unos políticos, hubiéramos aprovechado para cambiar todas las historias vergonzosas que hay ahí en Israel. Esos libros nos cuentan tiro por tiro, por tiro, por tiro, todas las pifias que tuvo Israel. Como el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, hermanos, porfa, no hablemos porque nos distraemos y distraemos a los demás, porfa. Entonces, tiro por vez, ustedes se encuentran ya se me perdió la idea. Vamos a ver, ¿qué era lo que? Bueno, no importa. Vamos
Regálenme un segundito para anotar aquí a 2 personas que se acaban de conectar. Muy bien. Entonces, vez tras vez, la Biblia se comprueba con pruebas y fue copiada con mucho cuidado. Luego nace el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, ya yo les había contado, llega hasta los apóstoles. Los apóstoles son los que lo escriben. Pero hay un montón de textos viejos, pergaminos viejos de la época del siglo II, del siglo III, que hablan de los evangelios de Mateo, Marcos, Juan. Hay pedacitos, no un texto entero, hay pedacitos del año 100 del evangelio de San Juan. Hay pedacitos. Y aunque no lo crean, ¿sabe dónde aparecieron? En un mercado en Egipto. Lo estaban usando de papel para envolver pescado y ahí habían pedacitos del evangelio, pedacitos de Hechos de los Apóstoles, pedacitos. ¿Cuál es la copia más vieja que tenemos? Una que se llama, hay varias, hay como 3, pero enteras, así copias enteras, el Códex de Vaticano, más o menos del año 300, todavía está conservado, está ahí metido en un vidrio y todo para que no se dañe, para que no se borre, ¿verdad? Pero ahí está toda la copia completa del Nuevo Testamento. Y hay otro par de códex también muy antiguos, casi de la misma edad, y todo eso se ha conservado hasta ahorita, y así nos llega. Esa se llama la tradición escrita, o la revelación pública por escrito. Pero habíamos visto, y aquí ya nos conectamos plenamente con la catequesis pasada, habíamos visto que San Pablo decía en la carta a los tesalonicenses: por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra y por carta. Gabriel, ¿cómo nos llegaron esas de palabra, Juan? Porque la gente que escuchó a los apóstoles predicar empezó a apuntarlo, lo empezó a anotar, empezó ¿cómo se llama? Empezó a tomar notas. ¿Quiénes? Les voy a dar un ejemplo. San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía. ¿Quién es San Ignacio de Antioquía? San Ignacio de Antioquía fue una persona que aprendió ni más ni menos que de Juan el Evangelista, de San Juan. Él creció a los pies de Juan, escuchando lo que Juan predicaba. Entonces, San Ignacio, que era obispo de Antioquía, él llegó y dijo una vez, escribiendo, dice: yo no quiero alimento de ese del mundo, yo no quiero hamburguesas ni nada de eso. Dice: yo quiero el pan de Dios, el cuerpo y la sangre de Cristo. Pregunta: ¿ustedes creen que Ignacio de Antioquía creía que la hostia representaba a Cristo, o creen que él sabía que ese pan se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo? Nosotros creemos que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Con lo que dijo San Ignacio de Antioquía, ¿ustedes creen que él también lo creía? ¿Ah? Oigan lo que dijo: yo no quiero alimento del mundo, ese que perece. Yo quiero el pan de Dios. Yo quiero el cuerpo y las alimentos con el cuerpo y la sangre de Cristo, que son alimento para la vida eterna. ¿Tenía alguna confusión él? Por eso los católicos no nos confundimos. Tuvieron que pasar 1500 años para que algunos cristianos vinieran y dijeran: ay, no, eso no es el cuerpo y la sangre de Cristo, eso es un pan y es un vino que representa. No, nosotros nunca lo hemos dudado. ¿Por qué? Porque todas esas personas que escucharon a los apóstoles, los escucharon decir que ese pan se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Vea, ustedes no tienen idea cuántos protestantes en Estados Unidos se han vuelto católicos porque empiezan a leer a los primeros cristianos. Pues a ellos les encanta decir que ellos se parecen a la iglesia primitiva, eso les gusta decir. Entonces, cuando van y estudian cómo era la iglesia primitiva, se dan cuenta que se confesaban los pecados
y que comían el cuerpo y la sangre de Cristo. Y dicen, fue pucha, como que estamos perdidillos, como que esa iglesia primitiva no predica lo que nosotros estamos predicando ahora. Entonces, esa tradición, esa predicación de los apóstoles, nosotros la tenemos y nos ayuda a interpretar las cosas bien. Y esas son entonces dos patitas de una silla. Imagínense una banca así de esas redonditas. Imaginen que yo le pongo sí, dos patas, ya tengo dos patas. La tradición escrita y la tradición oral. ¿Qué creen ustedes que pasa si yo dejo solo esas dos patas y me siento en la banca? ¿Qué pasa? Me voy de jupa, ¿verdad? O me voy para atrás, para algún lado. Necesitamos una tercer pata. Y esa tercer pata hay que entenderla. Y para entenderla, vamos a buscar un texto que dice Segunda carta de Pedro, capítulo 1, del 20 al 21. Segunda de Pedro 1, del 20 al 21. ¿Alguien lo tiene? Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo del 20 al 21. ¿Lo tiene? Jorge, ¿lo tiene? Ok, dale. Escuchen. Advierten sobre el grave peligro de retroceder al pecado. No, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20-21. Sobre este punto, Ajá. que ninguna profecía de la Escritura puede interpretar. Muy bien, vamos a quedarnos por ahí. Ya seguimos, vean. Vean lo que dice. Y yo quiero, vean, yo no es que esté peleando, es que yo quiero darles argumentos para que ustedes sepan dónde están parados. Y todo lo que es el protestantismo, todas las iglesias que se separaron de la iglesia católica tienen algunos principios. Y uno de los principios que ellos tienen es solo escritura. ¿Y qué quiere decir solo escritura? Quiere decir que cualquiera que tenga la Biblia, ya con eso basta. Que usted la interpreta y vamos a llegar al mismo lugar. ¿Ustedes creen que eso es cierto? ¿Ustedes creen que todas las iglesias evangélicas piensan igual? ¿Ustedes qué piensan? ¿Todas las iglesias evangélicas piensan igual? No, ¿verdad? Ni cerca. Cada pastor tiene su interpretación. Cada uno tiene su interpretación. Por eso hay tantas religiones cristianas. Más o menos van como por 50,000 religiones distintas cristianas. Cada una agarra la Biblia y la interpreta como esa iglesia quiere. Pero Pedro nos está diciendo, sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Usted no puede agarrar la Biblia y decir, a mí me parece, yo opino, Dios guarde. Imaginen que hay un texto de San Pablo que dice, a los que están casados, que vivan como si no estuvieran casados. ¿Usted se imagina eso? Le llega el esposo a la esposa y le dice, vieja, voy para el table dancing. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que yo viva como si no estuviera casado. Va a salir con la vecina al baile. Yo no puedo interpretar la Biblia a mi parecer. Ninguna, dice Pedro, ninguna profecía de la Biblia es de interpretación privada. ¿Qué más dice el texto? Sino que, impulsado por el Espíritu Santo, tuvo quienes hablaron. Ok, un segundito, nada más, se acaba de conectar Carlos Adrián, ¿es? Sí, Carlos Adrián, ok. Sí, presente. Ok, listo, gracias.
Carlos Adrián. Ok. Ok, repítame otra vez el texto. Ya que los buenas profecías han tenido su origen en una sola voluntad humana. Ok. Fue impulsado por el Espíritu Santo, hubo quienes hablaron de parte de Dios. Muy bien. La Biblia no es solamente una colección de libros, que eso es lo que significa Biblia o Biblios en griego. No es solo una colección de libros, es una colección de libros que fueron escritos inspirados por el Espíritu Santo. Eso es lo que hace que un libro entre en la Biblia. No que sea muy bonito, no que dé bonitos consejos. ¿Cuántos libros bonitos hay? ¿Cuántos escritos hay bonitos? Pero inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué está diciéndonos Pedro? Que la Biblia no se escribió por un antojo humano, por ende no le toca a los humanos interpretarla. ¿A quién le toca interpretarla? ¿Quién es el autor en el fondo? A ver, el que me leyó, ¿quién dice que fue el autor? Lo escribieron humanos, pero movidos por quién? Ese es el autor. Quiere decir que cuando yo quiero saber qué dijo, qué quería decir, ¿quién es el que me puede decir? El Espíritu Santo, pero entramos en otro problema. No todas las iglesias evangélicas empezaron por una acción del Espíritu Santo. No es cierto que los pastores casi todos cuentan. ¿Y usted por qué empezó su iglesia? Los borreguitos de Jericó. Ah, es que el Espíritu Santo un día me habló y me dijo, mira, hermano Carlos, fúndese una iglesia para que guíe a la gente, para que, póngale un segundo, por favor. Sí, así no te preocupes, tranquilo. No, es que pensé que era mi esposa, que no decidieron que ahora me vino a dejar y pues yo solo pago algo. Ah, claro, sentí la muerte de cerca, pero no. O sea, no. Ok. Entonces, entonces yo no puedo agarrar la Biblia, leerla y yo decir, para mí significa tal cosa. No, es que la Biblia tiene un autor y por ende yo tengo que acudir a ese autor, pero ese autor, ¿dónde está? Y si viene una persona y me dice, es que a mí me habló el Espíritu Santo y me dijo que fundara esta iglesia, ¿cómo hago? ¿Qué torta? Y ahí es donde tenemos entonces que descubrir cómo está la cosa, porque el texto decía, todo lo que ocupamos para salvarnos está en la revelación pública, las dos patitas, lo que escribieron y lo que predicaron esos apóstoles. La tradición oral es solo de los apóstoles, lo que los apóstoles dijeron. Y la tradición escrita en la Biblia, esas son dos patitas del banco. La tercera, para no caerme, se llama el magisterio de la iglesia. Así se llama, el magisterio de la iglesia. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Vamos a ver. Primera de Corintios 4:1. Primera de Corintios 4:1. Primera de Corintios 4:1. Ajá, dele. ¿No lo tiene? Dele. A nosotros la gente nos ha de considerar como lo que somos,
servidores de Cristo y administradores de los planes secretos de Dios. Muy bien, vean. ¿Qué dice San Pablo? La gente nos debe considerar a nosotros como lo que somos. ¿Y qué son? Repita, ¿qué son los apóstoles? Servidores de Cristo Ajá, servidores de Cristo. y administradores de los planes secretos de Dios. Y ahí está. Y administradores. ¿Quiénes son los administradores? Los que dan. Eso es un administrador, el que distribuye, el que administra, el que entrega, el que da. El que da que los misterios de Dios. Es decir, la tarea de dar a conocer a Dios, de administrar sus movimientos, sus obras misteriosas, le queda ¿a quiénes? ¿A quiénes? Exacto, a los apóstoles, a la iglesia. A la iglesia le queda la tarea de administrar las gracias. Le queda esa tarea. Gabriel, rudismo. ¿Ustedes han visto quiénes componen a la iglesia? Bautizados, levanten la mano, todos los que están bautizados. Iglesia, vean. Estamos gachos, ¿verdad? ¿Se han visto en el espejo últimamente? No, mentira. Estamos medio gachos, ¿verdad? A la iglesia le toca administrar, servir, dar las gracias. Y está compuesta por humanos. Estamos perdidos, ¿verdad? Perdidos. Pero hay una cosa muy llamativa. A mí me encanta. ¿Quién ha oído hablar del Padre Sergio, de obras del Espíritu Santo? ¿Lo han oído mencionar? Sí. Okay. El que no lo haya oído, busque ahí, Padre Sergio, obras del Espíritu Santo. Vean qué interesante. Le dicen al padre un día, padre, qué obra más grande. Le han de comer como a 50,000 niños por día. Padre, qué maravilla y todo lo que usted tiene y los servicios para ayudar a adictos y todo eso. Y dice, qué obra más grande la suya. Y el padre inmediatamente, así no la dejó ni caer, interrumpió a la periodista y le dice, no, esto no es una obra mía, dice. Si fuera mía, dice, hubiera sido una casita así con un techo y ya se hubiera caído, dice, yo estaría en el suelo. Si fuera mía, dice, esta es una obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y él lo dice, y así le puso. Si ustedes ven, no dice obras del Padre Sergio. En ningún lado dice obras del Espíritu Santo. Ahora que el Espíritu Santo decidió usar a un tipo gordito que ronca despierto, ¿sí? No, el Padre Sergio ronca despierto, ya, se queda así, ya, él mismo se alerta, ¿verdad? ¿Que él decidió usar al Padre Sergio? Sí, porque el Padre Sergio le dijo, aquí estoy, úsame. Pero el que lleva las riendas y el que hace que todo se mueva se llama el Espíritu Santo. ¿Podría el Padre Sergio darle de comer a 41,000 personas el sol? O a 50,000, jamás de la vida. Necesita que se le mueva el corazón a la gente que dona la comida, que se le mueva el corazón a la gente que dona el tiempo, a la gente que cocina. O sea, necesita de todo. Necesita una obra tan grande que la logística. ¿Ustedes han sacado esa logística? Yo me vuelvo loco con unas cositas que administro, chiquiticas. ¿Ustedes se imaginan administrar aquello? Son 41,000, 50,000 personas que darles de comer todos los días. ¿Verdad que fácil? No, y a la vez está haciendo 2 edificios ahí para que jóvenes de todo el país lleguen y estudien y tengan oportunidad. Un montón de cosas impresionantes. Y a la vez confiesa y casa. Usted va ahorita y le pide al Padre Sergio, ¿usted me casa? Sí, claro. Le da una misa como a las 10 de la noche y la hace medio dormido, pero él lo atiende. Usted va y dice, ¿me puede confesar? Sí, lléguese a las 9:30 de la noche. Hasta esa hora tiene tiempo. Y escucha la confesión, escucha la mitad y la otra mitad se duerme. Hecho verídico, así como se los digo, pero él te atiende. Es una maravilla, ¿me entiende? Andarse metiendo donde él se mete, en la zona roja, en esos barrios, repartiendo una cosa impresionante. ¿Obra de él? No. Usted ve al Padre Sergio, pero no, es obra del Espíritu Santo. Vamos entendiendo más o menos cómo funciona esto, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, no podemos interpretar, sino que hay unos que se les dio la tarea ¿de qué? De administrar los misterios, todos en distinto orden. Vean
Primera de Pedro 4:10. Digamos, Primera de Pedro 4:10. Entonces, todos los católicos pueden interpretar la Biblia. Vamos a ver si todos los católicos pueden o no. Vamos a ver, Primera de Pedro 4:10. ¿Alguien la tiene? ¿La tiene? Dale. Establece que cada persona debe usar los dones y talentos que ha recibido para servir a los demás, actuando como buenos administradores de la gracia de Dios. Muy bien. Que cada uno, según lo que ha recibido, ponga al servicio los carismas que ha recibido para los demás. Y de este modo serán buenos administradores de los diversos dones de Dios. Dios le da a todos distintos dones. Hay gente que es muy buena para escuchar y dar un consejo. Le dieron ese don. ¿Tiene ese don? Escuche y dé consejo. El cura de Ars, el santo cura de Ars, confesaba tan bonito. O sea, la gente llegaba cargada con pecados, con tristeza, y él tenía una forma tan hermosa de tocar el corazón de cada persona que le hacían fila todo el día, gente de todo Francia para confesarse con el cura de Ars. Había gente que viajaba días de días para llegar allá y confesarse. Y ese señor empezaba en la pura mañana y estaba todavía a las 9 o a las 10 confesando. Dios le dio ese carisma, él lo usó, ¿me explico? Habían otros que les dieron, hay un obispo que le decían boca de oro, así le decían, de lo lindo que predicaba. Dios le dio el don de predicar, predique. A otro le dio el don de tal cosa, úselo, ¿eh? Dios da distintos carismas, no le da todos los carismas a todos. ¿Me explico? Hay personas dentro de la iglesia que Dios ha llamado para que sirvan en el servicio de interpretar las Sagradas Escrituras, de dar luz. Y eso se llama el magisterio de la iglesia. Y es cierto que hay muchos católicos que se salen. Gabriel, ¿se puede salir un obispo de línea? Sí. ¿Se puede salir un padre? Todos los días. Pero ahí está el magisterio que los vuelve a jalar, que los vuelve a buscar. Buenas, ¿cómo es su nombre? Sí, Chacón. Steven Chacón. Steven Chacón. Steven. Ajá, Steven Chacón Brenes. Sí. Okay. Muy bien. Entonces, no todos tienen el mismo talento. Hay gente que se para en la misa, lee lindísimo. Yo el domingo pasado, no, hace varios domingos, creo que fue, que fui a Parrita y subió un muchacho que estaba muy gordito. Vieran la voz con la que leyó. Qué maravilla. Qué forma. Parece, vea, la voz grave, una dicción, la pausa, cómo hacía todo, cómo lo expresaba, que uno se queda y se mete en lo que está leyendo. Una maravilla, tiene ese don. Yo, por ejemplo, me meto en el coro, sale toda la gente se va. En la primera canción sale en carrera, piensa que salió el chamuco ahí, ¿verdad? De lo feo que canto. Entonces, yo no me voy a meter en el coro. ¿Qué me voy a meter en el coro? No tengo ese don. Entonces, Dios dio distintos, pero Dios le da a la iglesia quienes en toda la vida y en todos los años jale los hilos. Cuando se están queriendo salir de la doctrina sana, hay quien aterrice, quien jale, quien venga y soque y diga, no, esto no está bien, no, eso no está así no se interpreta. ¿Por qué? Porque Dios le prometió a la iglesia ser cuidadora de las gracias de Dios. Veamos un texto que nos dice qué es la iglesia, porque hay gente que dice, es que yo no ocupo la iglesia. Vamos a ver, Primera de Timoteo 3:15. Primera de Timoteo 3:15.
¿Alguien lo tiene? ¿Alguien lo tiene? Del. No debe ser borracho ni violento. No, a ver, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Sí, ¿Sí? Primera de Timoteo 3, 15. sí. ¿Alguien tiene distinto? Pero si me demoro. Ajá. Ok, léamelo despacito. Por si me atraso, hasta ahora somos soportados en la casa de Dios, es decir, en la iglesia del Dios viviente. Un segundito ahí, oigan. Qué es la iglesia? La iglesia es, digo, qué es la casa de Dios? Dice, es la iglesia del Dios vivo, ¿verdad? Del Dios viviente. Eso es la iglesia, la casa del Dios viviente. Y le da dos características a la iglesia. ¿Cuáles son esas características? El fundamento de la verdad. Oigan, ¿qué es? Columna y fundamento ¿de qué? De la verdad. Ahí está. ¿Yo me puedo separar de la iglesia? Sí, claro, es decisión de cada uno. Dios no le tuerce el brazo a nadie, pero me voy a estar alejando de la columna y de la base de la verdad. Y cuando yo me alejo de la verdad, entro en el terreno ¿de qué entro? De la mentira, del engaño. En eso entro. Cuando yo me aparto de la verdad, yo entro en el terreno de la mentira y de la falsedad. ¿Cuál mentira y falsedad? Todas las que ustedes imaginen. Fúmese esta vara y verá que Tuani se pega un viaje, va por Saturno, por Júpiter, da media vuelta así por Neptuno y vuelve a caer aquí, ve al Rey León y juega cartas con unos hongos ahí, lo más de Mario Bros. Diga lo que usted quiera, pero al final, ¿cuál es la verdad? Estoy atrapado en un vicio, gasto mi dinero mal, actúo mal, llego un día a perder a mi familia, llego un día a apartarme de mis hijos, le causo dolor a las personas, me engaño, me perjudico. ¿Para qué me metí en eso? Porque me salí de la verdad. Vean, todos los días a los jóvenes, todos los días, vea, la música, vea, a mí me da pena. Bueno, yo igual, no tampoco es que en mi tiempo la música era muy sana. No, no, era más o menos. Yo no tenía tanta noción, pero ahora que la escucho, ya más viejo, digo, hijo de pucha, también estaba jodida esa música. Yo pensaba que la música de mi tiempo era más sanita, pero no, no, estaba igualmente jodida. Ya después cuando entendí que era el canchis canchis y el no sé qué, todas esas canciones ya me di cuenta que eran parecidonas. Pero ahora el nivel de las canciones está espantoso, o sea, es una pornografía explícita ahí en música. Entonces están todos los días mandándole a los jóvenes, tengan sexo a lo loco, con quien sea, con quien le dé la gana, con uno, con otro, pruebe, como si fuera un helado, como si fuera una cosa así. Ese es el terreno de la mentira. Eso es lo que le dice la mentira. Al final, ¿qué le queda? Le queda un SIDA, una gonorrea, un aborto que le va a perseguir toda la vida, o un bebé que nació, vaya, bendito Dios que nació, pero no nació en las condiciones más deseables. ¿Qué es lo más deseable? Si uno ama a un hijo, ¿qué es lo más deseable? Que crezca en un hogar con papá y con mamá y con todo el cariño y con todo el amor. Ah, no, ahí a la torta y si no lo voto y si no lo aborto y si no, ahí estoy y la autoestima me queda por el suelo porque me ha usado un tipo, me ha usado otro. ¿Para qué me meto en eso? ¿Por qué me meto en eso? Porque me meto en el terreno de la mentira y del engaño. Eso es lo que pasa con mi vida cuando yo me aparto de la verdad. Me como cualquier cuento que me tire el mundo y me lo creo. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es la iglesia? Es la columna y fundamento de la verdad.
Primera de Timoteo, ahí mismo estamos en la misma carta de Timoteo, pero en el capítulo 6, versículo 20 al 21. Bueno, perdón. Vámonos a primera, a Timoteo, creo que es a la segunda carta de Timoteo, perdón. Es que es importante para que entendamos a qué se refiere Pablo por la palabra depósito, es importante. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 13 al 14. ¿Qué dice Pablo ahí? ¿Lo tiene, Gloria? Ver. Con la fe y amor de Cristo Jesús, y guardan el precioso depósito con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Importantísimo, ahí está. ¿Qué le dice San Pablo a Timoteo? Ten por norma saludable las enseñanzas que has oído, que de mí oíste, con la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda, escuchen lo que dice, guarda el buen depósito. ¿A qué se refiere Pablo con el depósito? ¿Y qué es lo que la iglesia guarda con un recelo increíble? El depósito de la fe, es decir, la doctrina. Le guste a quien le guste, Ay, qué anticuada la iglesia, que no permite el divorcio, qué aburridos, qué pereza. ¿Qué está guardando la iglesia? Lo que a la gente le gusta, lo que es popular. Hay gente que dice, es que ya no es popular eso, por eso se va tanta gente a la iglesia. Que se vayan los que se tengan que ir. La iglesia no puede cambiar en ningún momento lo que dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos pasan a ser una sola carne. Y lo que ha unido Dios, que no lo separe el hombre. Ese es el matrimonio. Ese es el matrimonio. Yo le digo a mi hijo, tiene un disparo, uno, no falle, un cartucho, nada más. No lo vaya a tirar mal, ¿verdad? Los opilotes, no. Tengan cuidado, tiene un disparo nada más en la vida. Si le salió mal, se queda solito hasta que se muera la esposa. Se puede volver a casar. Porque lo que ha unido Dios, que no lo separe el hombre, para que lo piensen antes de ahorcar, antes de casarse, ¿verdad? Entonces, no pueden ir a la iglesia ahora a decir, no, ya no, es que ahora está de moda separarse, entonces separémonos. No importa qué le pasa a los chiquillos, no importa la falta de seriedad, no importa nada. No importa que le juramos delante de Dios en las buenas y en las malas, si apenas hubo una media mala, salgo en carrera. No puede ser, ¿verdad? Entonces, la doctrina, la sana doctrina, el depósito de la fe lo tiene que conservar y cuidar la iglesia, lo que enseñó Dios. Porque si nos vamos a lo que enseñamos nosotros, nos matamos en 3 días. Es que todos tienen ideas distintas. ¿Ustedes creen que todos nosotros pensamos igual? Todos piensan distinto. Todos piensan distinto. Imagine que le hagamos caso a Nietzsche. ¿Qué decía ese filósofo alemán? No es lo que debo hacer, olvídese, eso del deber, eso es una opresión para el hombre, es lo que quiero hacer. Entonces, si mi mamá está anciana, ¿a qué la va a cuidar? Porque debo, porque es mi mamá, porque ella me cuidó cuando yo no podía valerme. Sí, pero ¿a usted qué le importa? ¿Usted qué quiere hacer? ¿No prefiere estar sin esa esclavitud, estar viendo qué le pasa a su mamá? Bueno, entonces libérese de eso. Imagínese que le hiciéramos caso a Nietzsche. Uno de los que le hizo caso fue Hitler, imagínense cómo paró eso, una Segunda Guerra Mundial. Bueno, hay que tener cuidado. Entonces, la verdad, la sana doctrina, la sana enseñanza, hay que conservarla. La iglesia cuida el tesoro, el depósito de la fe y de la sana doctrina, pero con la ayuda, y ahí está la clave, ¿con la ayuda de quién? Decía el texto.
¿De quién? No, del Espíritu Santo. Con la ayuda, dice, del Espíritu Santo que habita en nosotros. El Espíritu Santo habita en la iglesia. Ahí habita. Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, conserva el buen depósito, la sana doctrina, el depósito de la fe. Importantísimo. Entonces, al fiel le basta y le es suficiente encontrar el camino de la salvación en esa banquita de 3 patitas. ¿Cuál es? La revelación escrita, la revelación oral y el magisterio de la iglesia. Y todos los 3 serían nada si no fuera por el Espíritu Santo. Y ustedes se dan cuenta qué poco le oramos nosotros al Espíritu Santo, ¿no es cierto? Muchas veces decimos Padre nuestro, Padre o Dios Padre, ayuda. Muchas veces le hablamos a Jesús y qué poquitas veces le hablamos a aquel que sostiene todo, que es el Espíritu Santo. Ahora, no hay problema porque los 3 son uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero deberíamos dirigirnos un poquito más al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque ese es el que lleva las riendas. Muy bien. Entonces, la iglesia dice, ahí está, en esas 3 pilares, usted puede basar toda su fe. No necesita Fátima, no necesita Medjugorje, no necesita de saber del ángel que se le apareció a fulano y le dio un mensaje. No necesita. Si usted siguiera esas 3 fundamentos, usted camina bien hacia el cielo. Pero la iglesia, no obstante eso, admite que hay ocasiones en que Dios se le manifiesta a alguien para actualizar, no para actualizar, para reafirmar algo, para llamar la atención. Si ustedes se fijan y ustedes ven el mensaje de Fátima, a ver, el mensaje de Fátima es un mensaje que es aprobado por la iglesia. No quiere decir que usted lo tenga que escuchar, quiere decir que la iglesia dice que sí fue una aparición válida de la Virgen. Se manifestó, hubo signos. No sé si ustedes saben, pero la gente estaba empapada en un aguacero. De repente, en el momento a que tenía que manifestarse la Virgen, se abren las nubes, sale el sol y la gente queda instantáneamente seca. Eso no pasa eso no pasa normalmente, ¿cierto? La gente no simplemente se seca de la nada. Hay un montón de periodistas ateos que dan testimonio de lo que pasó ese día, de cómo vieron el sol bailar y todo lo demás. Si usted no lo quiere escuchar, no lo escuche. Pero al final, en el fondo, al final de cuentas, ¿qué dice la Virgen? ¿Cuál es el mensaje en la esencia? En la esencia, quitemos los elementos proféticos. ¿Cuál es el mensaje de la Virgen? Oren, oren, hagan penitencia, conviértanse, dejen los malos pasos, dejen los vicios, dejen las cosas malas que están haciendo. Pregunta, ¿ese mensaje es malo? No, ¿verdad? Es bueno. ¿Contradice a la Biblia? No. Consejos que están en la Biblia. Entonces, ¿qué nos dice la iglesia? Bueno, esas revelaciones privadas, esas relaciones públicas, la revelación pública es la que le tenemos que prestar total atención. Las privadas, dice, a veces se dan, a veces Dios se manifiesta en revelaciones privadas de maneras a veces extraordinarias, a veces más sencillas. Pero la iglesia propone algunos elementos para juzgar si la revelación es de Dios o no es de Dios. Y a mí me gusta mucho que yo no tengo ese carisma y que a mí no me toca esa función que he dicho. Porque hay un gran peligro que advierte la Biblia. Si algo es de Dios y usted dice que es del demonio, usted entra en pecado contra el Espíritu Santo, que no tiene perdón. Y si es de Dios y usted dice que es del demonio, entra en pecado contra el Espíritu Santo. Por dicha que a mí no me toca juzgar eso. Pero ¿qué hace la iglesia? Bueno,
La iglesia analiza. En cuanto a la profecía, este es el parámetro. Deuteronomio 18, 18, 22. Libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículos 18 al 22. Deuteronomio 18, 18 al 22. ¿No tiene, Jorge? Sí, claro. Ok, dele. Recoge la promesa de Dios. No, 18, capítulo 18, versículo 18. Yo haré que se levante. Levantar un profeta. Ajá, muy bien. Escuchen el texto. Ujú. Es una promesa donde Dios anuncia que levantará un profeta semejante a Moisés. ¿Quién será el intermediario perfecto para comunicar su mensaje? Ujú. Pero esa es la explicación o ese es el texto. Yo creo que es una explicación del texto. Más bien, ¿alguien tiene algo? Quitaré un profeta entre tus hermanos como tú. Pondré mis palabras en su boca y le dirá lo que yo le mandé. Muy bien. Entonces dice Dios que yo haré que se levante de entre sus hermanos un profeta, que no va a hablar por cuenta propia, que va a hablar lo que yo ponga en su boca. Muy bien, ¿qué más? 19. A quien no escuche la palabra que pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuenta. Muy bien, importantísimo. Cuando un siervo de Dios les habla a ustedes y les da un mensaje y ustedes no les ponen atención, Dios le va a pedir cuentas. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben. ¿Me explico? Si un profeta les anuncia algo y les dice, eso está mal, y usted no les hace caso, Dios le va a pedir cuentas. El que estábamos celebrando ayer, San Juan el Bautista, le decía a Herodes, no te es lícito casarte con la esposa de tu hermano. Eso hizo Herodes. Se enamoró de la esposa de su hermano, se la quitó y se casó con ella. Y Juan el Bautista le dijo, no te es lícito, déjalo. Herodes no le hizo caso. Dios le va a pedir cuentas a Herodes, de por qué no escuchó a su profeta. Dios le va a pedir cuentas. Dígame una cosa, a un chinito que nació allá en China y que se crió en el budismo y que no sabe nada del cristianismo, Dios le va a pedir cuentas de por qué no fue a misa. Dios le va a decir, chinito, ¿por qué no fue a misa usted? ¿Verdad que no? No le va a pedir cuentas de eso, porque él no sabía. La pregunta, si ustedes saben que el segundo mandamiento es santificar las fiestas del Señor, y si ustedes saben que Jesús, el día que tomó el pan y todo el vino, dijo, hagan esto en memoria mía. Y ustedes saben que hay que ir a misa los domingos y no van a misa. Y Eferio y Gabriel se los vuelve a decir. Qué torta, ¿verdad? Ya me los eché. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dios les va a pedir cuenta a ustedes de que no fueron a misa? Sí, porque ustedes sí sabían, ¿verdad? Que había que ir a misa. Es diferente, ¿ve? Es distinto el que ha escuchado el mensaje de Dios y el que no lo ha escuchado. Ahora, ¿ustedes creen que el chinito entonces se salva así de gratis? No, Dios le va a pedir cuentas en la ley básica humana. ¿Cuál es? Chinito, ¿usted amó o no amó? ¿Usted trató bien a los demás? ¿Usted perdonó a los que le hicieron daño? ¿O usted le va a pedir cuentas? Las mismas cuentas que nos va a pedir a todos, ¿verdad? Pero no le va a pedir cuentas de que no fue a misa, porque él no sabía. ¿Ve? Entonces, dice que él le pedirá cuentas, pero oiga lo que dice en el 20, siga ahí con el 20.
Y el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que le haya mandado, o hable en nombre de dioses extranjeros, ese profeta morirá. Muy bien. Esa es una sanción para el profeta. Ay de aquel. Vea, a mí me da pena. Vea, hay casos de casos. Uno en las iglesias evangélicas se encuentra con gente muy buena, con pastores que uno siente que están bien intencionados y todo lo demás, pero también se encuentra uno con pillos, así pillos descarados, que se ve que lo están haciendo por el dinero. Hermanos, el Señor me habló ayer en un sueño y me mostró cómo yo predicaba en un Land Cruiser del año, llegando a donde todos mis hermanos. Ya eso, perdónenme, pero ya eso, ahí ya uno dice, aquí no hay nada que... Cuidado, el que se pone a decir que el Señor me dijo y que el Señor me mandó y es falso. Ese, no el que es engañado. Al que es engañado se le pedirán otras cuentas a veces, mire, porque usted no leyó, porque usted no, pero no se le van a pedir cuentas por eso, pero al que pastorea de esa manera, ¿verdad? Cuidado porque le van a pedir cuentas serias, cuidado, ¿verdad? Entonces, 21. Y si te preguntas, ¿cómo sabremos si tal palabra no es palabra de Dios? Muy bien, ahora sí, aquí nos va a contestar lo que queríamos saber. Gabriel, si alguien dice, mire, yo profetizo que va a pasar tal cosa, ¿cómo hago para saber si es palabra de Yahvé o no? Vamos a ver, ¿cómo es el método? Cuando un profeta hable en nombre del Señor y no suceda ni se cumpla sus palabras, es algo que no dice. Ese profeta habla por arrogancia, no le tengan. Muy bien, qué torta. El método que nos dejó hay que tener una paciencia de Dios Padre. La iglesia cuando viene Fátima y tira 3 mensajes, ¿qué tuvo que hacer la iglesia? Esperarse a ver si se cumplieran lo que decía. Uno de los mensajes decía, si la gente en el mundo no pide perdón, no se convierte, no deja los malos pasos, va a haber una guerra peor que la primera, o sea, la Segunda Guerra Mundial. Y lo van a saber porque se van a ver unas luces en los cielos de Europa. Y ese año, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, ustedes lo pueden buscar, hubo auroras boreales que se vieron en Europa. Se tuvo que esperar a ver si se cumplía el mensaje. Tuvo que esperarse la iglesia, no hay de otra. Todo el mundo quería saber, eso no es. Ahora todo el mundo está con Medjugorje esperando que la iglesia diga, Medjugorje es o no es. Tienen que esperarse. La iglesia, unas apariciones en Medjugorje, en un pueblito en Serbia. Es muy especial, pero la iglesia no ha dicho si es o no es. Donde sale una virgen, como una montaña. Sí, no se ve la Virgen, pero se siente y hay varios signos. Ha habido conversiones ahí impresionantes. Una cosa, a mí lo que más me conmueve de Medjugorje no es eso de los milagros que mucha gente ha experimentado. A mí lo que me conmueve es que va gente con mucho pecado y regresa convertidos en otra persona. Eso es lo que a mí me conmueve de Medjugorje. Pero la iglesia todavía no ha dicho ni puede decir si es verdad o no. ¿Qué está haciendo la iglesia? Esperando pacientemente a ver si se cumple. Si no se cumple, pues no. Y si se cumple, pues sí. Ajá. Lo mismo, es el mismo mensaje, oración, ayuno, conversión, rezar. O sea, A la señora que siempre le toca. ella le empezó a hablar a unos hermanos. Sí, ahí hay 3 señoras, me parece, que todavía están. Hay 3. Sí, hay 3 señoras. Habla como hablan ellos, sí, lo sé. Sí. Pero ahí se han dado cosas muy interesantes. Por ejemplo, un comediante mexicano que salía en tele y en radio, muy famoso, él fue a Medjugorje y llegó una señora y le dice,
usted es fulano de tal, sí, tengo un mensaje de parte de la Virgen. Y le empezó a hablar y hablar y hablar y hablar. Cuando terminó de hablar, todos los amigos que andaban con él le dicen, ¿usted sabe hablar francés? No. ¿Por qué? Y la señora le estaba hablando en francés, era una señora belga. Ella le estaba hablando en francés y usted le contestaba en español. Le dice, ¿cómo? Que ella me estaba hablando en francés. Yo le entendí todo, me estaba hablando en español. No, señor. Estaba hablando en francés. Nosotros estábamos como bobos escuchando, diciendo que qué le estaba diciendo, porque le habló en francés. Y él todo le entendió. Entonces eran cosas así interesantes. Pero ahí, ¿qué está haciendo la iglesia esperando? Porque ese es el parámetro. Parece un parámetro muy malo y ciertamente nos toca la impaciencia, pero no hay de otra. Pero no es que no deja de servir. Vea, el que sigue siendo testigo de Jehová, lo sigue siendo por cabezonada. Porque el que fundó a los testigos de Jehová y el que siguió, hicieron cualquier cantidad de profecías que no se cumplieron, así con fecha y todo. Tal día, tal hora va a pasar tal cosa y no pasó. Tal día va a pasar tal cosa y no pasó. Entonces ya el que sigue siendo testigo de Jehová, perdóneme, pero está por pura cabezonada o por puro desconocimiento o porque no ha leído Deuteronomio 18 del 18 al 22 y no ha leído la historia de lo que hicieron el fundador y el segundo fundador de la iglesia de los testigos de Jehová. Si lo hubiera leído, ya se hubiera salido de ahí, ¿verdad? Bueno, entonces sí sirve como parámetro, pero bueno, ahora sí, muy bien. A veces esto pues nos cuesta un poquillo, ¿verdad? Ese es un parámetro. Pero el más importante es el consejo que nos dio Jesús. Es el consejo que nos dio Jesús. Y lo vamos a buscar en Mateo capítulo 7, versículos del 15 al 29. Este consejo es como el que nos deja más clarito todo. Chica, ¿usted me presta la doctrina, Gloria? Préstame la doctrina para irle. No me preocupe que ya somos varios. No, la doctrina. ¿La cual? La doctrina. azul. Sí. Vea cómo se llama, fíjese. Ah, ok. Muy bien. Gracias. Ya de ahorita se la devuelvo. Está bien. Eso no es que tenemos que comprar. ¿Sí? Vean, porque sé que muchos no han venido a comprarlo. El que quiera venirlo a comprar, este librito lo venden aquí. Cuesta 700 colones. 500, imagínense, más barato ni un hot dog, ¿verdad? Ni una porción de pollo se compra uno con eso. Bueno, entonces vale 500 colones. Sin embargo, ya les estoy pasando acá algunas fotos, cortesía de la hermana, para que vayan aprendiéndose todo lo que está aquí, porque vieras qué les pasa que a final de año están corriendo ahí tratando de memorizarse todo a última hora. Todo esto hay que memorizárselo. Si alguien tiene problemas memorizándoselo, no se preocupe, pero por lo menos traten de irlo conociendo, ¿ok? De irlo conociendo, muy bien. Ahí se los pasé en el grupo. Mateo, ¿ah? ¿Cómo fue? Ya, No, es que esta no, esta es una adicional. Ah. Mateo 7 del 15 al 29. Con gusto, ya que la que me preguntó que lo lea de una vez. Mateo 7. ¿Quién me preguntó? Ah, usted lo está buscando. Ah, bueno. ¿Quién más lo tiene? ¿Lo tiene? Dele. Mateo 7 del 15 al 29. Tengan cuidado, falsos profetas. Muy bien, aquí está. Vea el consejo de Jesús. Tengan cuidado de los falsos profetas. Oigan cómo se presentan. Pero por dentro son lobos rapaces.
Ojo, cuidado, vean. ¿Qué son? Se presentan como si fueran ovejas y son. Cuidado, hay que tener mucho cuidado. Y Gabriel, aquí están hablando solo de los pastores evangélicos. No, no. Puede ser un sacerdote, puede ser un catequista, puede ser una monjita. Cuidado con los falsos profetas. Se visten de oveja, pero son. Cuidado, ok, muy bien. ¿Qué más? Ahí está la clave. Por los frutos los reconocerán. Yo tenía un profesor que le decía a unas compañeras, vengan, yo les ayudo con la materia. Y cuando estaban allá, les decía, vean, no se preocupen mucho, vean, tú haces ahí un poquito la enagüita y qué sé yo, y yo le pongo un 80, y si se la sube más para arribita, le pongo un 90. ¿Cuáles son los frutos de este profesor? ¿Mm? ¿Buenos o malos? Malos, parecía bueno. ¿Qué dijo al principio? Vengan y les ayudo en unas clases. Él le decía a todos, era de física mate, vengan, yo decía unas clases en mi casa. Y después allá pedía favores a cambio del 100. Yo, por cierto, me eximí. No, mentira. No, mentira. Bueno, entonces, ¿qué hace? Este profesor parecía buena gente, pero era malísimo. Cuidado, por sus frutos los conocerán. Esos están los frutos. Jesús nos dice, vean lo que deja, vean lo que produce. Por eso yo le tengo cierta aceptación a Medjugorje, pero jamás es la iglesia la que tiene que decidir, no soy yo. Pero porque a mí me gusta, por los frutos, ¿qué veo yo? Vea, usted va a Medjugorje, hay 40, 60 sacerdotes confesando con rotulitos en español, en portugués, en francés, en italiano, en alemán. Y hay sacerdotes rajores que tienen, confieso en inglés, en alemán, en español, en los 5 idiomas, italiano y no sé qué más, ¿verdad? Entonces, uno que ve ahí filas de gente confesándose, buscando de Dios, orando, y es un pueblito sencillo, no tiene nada así, nada especial, y la gente sale con una espiritualidad tan diferente. Entonces, si fuera por los frutos, yo digo, qué bonito, porque ahí no hubo división, ahí no hay como una cosa bonita. Por los frutos los conocerán. ¿Qué más dicen? De los espinos, oídos de los carnes. Exactamente. Usted recoge mangos de un palo de naranja, ¿no? ¿Verdad? Bueno, ahora existen eso de los injertos, pero ya eso es otra vara. De un árbol natural de mangos, ¿usted qué va a recoger? Mangos, ¿verdad? No va a ir a recoger otra cosa. Entonces, ¿usted acaso recoge cosas buenas de alguien malo o cosas malas de alguien bueno? No, ¿verdad? Obras del Espíritu Santo, júzguela por lo que hace. Júzguela por lo que hace. ¿Cuáles son los frutos? Entonces, juzgue de acuerdo a los frutos. ¿Qué más? Así, todo árbol bueno produce frutos buenos y todo árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Al árbol que no produce frutos buenos se le corta y se le arroja al fuego. Por sus frutos, entonces, ustedes los reconocerán. Muy bien. Por lo tanto, entonces ustedes los reconocerán por sus frutos, por lo que hacen al final. Ahí es donde uno se da cuenta. Este que salió diciendo que se le apareció la Virgen y todo, ¿qué pasó al final? Se volvió un fanfarrón, se peleó con el obispo, está causando división en la iglesia. ¿Esos son frutos buenos? No, entonces ni le haga caso, ni le preste oídos. ¿Ustedes recuerdan cuando salió lo de la Virgen de Sarapiquí? Aquí en Costa Rica, no recuerdo, pues pucha, ya me hicieron sentir viejillo. Solo los viejillos. ¿Usted se acuerda, José? No, no raje, usted sí es de mi edad, no raje. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Que cuando apareció la Virgen, hubo cosas que no, y la iglesia lo notó.
Inmediatamente dijo no, y todavía hasta ahora hay gente cabezona que sube a Zarapiquí, ¿verdad? No, es que por los frutos los conocerás. Entonces, vea lo que dice el 21, importantísimo. Y esto le aplica a todos, cuidado, esto nos aplica a todos nosotros. Que me dicen, Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, y no los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Es que no lo puedo evitar, esto es otro tema, pero no lo puedo evitar porque yo quiero que ustedes estén firmes en la fe. ¿Qué nos dicen los hermanos que se han ido de la iglesia? Basta con que usted diga que Jesús es mi Señor y Salvador y usted se salva. Basta con decirlo. Eso es lo que nos dice. ¿Ven qué fuerte? ¿Y por qué dicen eso? Porque San Pablo en un texto dice que el que con su lengua confiesa a Cristo como su Señor se salva. Pero San Pablo, si ustedes leen todo el texto, está hablando de una coherencia. Para San Pablo, creerle a Jesús es hacerle caso. Y ahí es donde nos perdemos con los hermanos. La iglesia también dice que el que le cree a Jesús se salva, pero el que le cree para la iglesia es el que se esfuerza en hacerle caso. No el que nada más lo dice de boca. No es que yo me paro ahí al frente del púlpito y digo, declaro que Jesús es mi Señor y Salvador y ya me salvé. Ya, qué bonito el chito. Ya, ya. Cierre y vámonos, ya se salvó. Eso no es bíblico y no solo no es bíblico, es contradictorio, lo está diciendo Jesús. Vuélvalo a decir, no basta. Me dirán en aquel día, Señor, Señor, No, perdón, devuélvase al 21. Muy bien, ahora sí paren la oreja. ¿Quiénes son los que sí van a entrar al reino de los cielos? y no los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Los que le hacen caso a Dios. Yo quiero vengarme del que me hizo un daño, pero Dios me dice que perdone. Si yo le hago caso a Dios, en contra hasta de mi propio impulso, ¿a dónde entro? Al reino de los cielos. Si yo quiero irme con la vecina y con la otra y con la otra, pero estoy casado y en contra de mis impulsos, soy fiel, le hago caso a Dios, en contra de todo lo que me dice mi cuerpo, ¿a dónde puedo entrar? Al reino de los cielos. Si a mí se me da lo de mentir, qué fácil mentir para salirme de un problema, de una excusa y decir que, no, yo no fui, mira, no. Eso es lo que se me da, pero si yo en contra de eso digo la verdad, aunque me lleve una regañada, aunque tenga consecuencias, ¿a dónde me estoy acercando? Al reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, no basta con decir, yo soy católico, yo soy cristiano, no, sino que hay que esforzarse en hacer la voluntad, no la mía. La mía es lo que yo quiero hacer, es hacer la voluntad de Dios. ¿Ven? ¿Qué piensan ustedes que es Jesús en la cruz? ¿Ustedes creen que la voluntad de Jesús era morir así? ¿Ustedes recuerdan qué dijo en la oración del huerto? ¿Alguien sabe qué dijo? Padre, si puedes, aparta de mí este cáliz de sufrimiento. Pero le dice algo además, o sea, le dice, Señor, si puedes quitarme eso de tener que ir ahí, que me agarren a garrotazo limpio, me pongan una corona de espinas, me abofeten, me den esa azotada, me traicione todo el mundo, me claven en una cruz así con clavos en los pies y en las manos. Si puedes apartar ese cáliz de sufrimiento, pero ¿qué le dice al final? Recuérdalo, pero que no se haga mi voluntad, sino la. Jesús entra en el reino de los cielos porque hace la voluntad de Dios. No porque le dijo, tú eres mi Dios, sino porque hizo la voluntad de Dios. El cristianismo se trata de que yo tengo una idea, un plan de vida. ¿Recuerdan? María tenía un plan de vida. ¿Cuál era? Casarse con el carpintero, tener no sé cuántos hijos, y en eso se le apareció un ángel y le dijo, he aquí que el Señor, Dios te salve María, llena eres de gracia. Vas a concebir un niño y le pondrás por nombre Emanuel, o será llamado Emanuel,
es decir, Dios con nosotros. ¿Cómo? Es que yo no estoy, no, mire, yo no estoy, no estaba con nadie. ¿Cómo será? La sombra del Altísimo te cubrirá. ¿Cómo le explico yo a José que salía embarazada del Espíritu Santo? Ustedes se imaginan, ustedes diciéndole eso al esposo. ¿Y ay, qué pasó? Ah, no, el Espíritu Santo, ¿se imaginan? En una época en que el adulterio se castigaba a pedradas. Bueno, ¿y qué dice? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces, decirle sí a Dios significa renunciar a mí y decirle sí a Dios. ¿Para qué? Para peor, no para mejor. ¿Quién es más feliz? ¿El que es fiel en un matrimonio o el que tiene que tener el teléfono ahí con cinco cosas? Retina, voz, de huella digital, la axila, a ver si huele igual el sobaco para que le haga el teléfono. Porque le da miedo que lo vean, porque quién sabe qué le ven si lo abre. El que cuando le suena el teléfono le suena también el corazón, como a 100 por hora. Porque qué torta, que no me esté llamando Ramira aquí ahora, a esta hora. Bueno, así en todo, el que hace la voluntad de Dios es más feliz, el que no la hace. ¿Quién está preocupado en una empresa cuando llega el jefe, cuando llega el auditor? El que le está metiendo mano a la caja registradora. Le da miedo que lleguen a contarle la plata. Teme. Si usted está bien, ¿a usted qué le molesta? ¿No? Que venga el auditor y cuente la plata, no importa. Lo único que va a ver es que ahí está todo el centavo. De torta cuando uno está mintiendo. Que torta cuando uno está en enredos. Entonces, la voluntad de Dios es para nuestro bien. Entonces, entrará en el reino el que hace la voluntad de mi Padre en el cielo. Y vea lo que va a pasar el día del juicio, a partir del 22. ¿Qué dice? Señor, casi no profetizamos en su nombre, no expulsamos a los demonios, decimos milagros en su nombre. Entonces yo les manifestaré, jamás los conocí, aparte de mí, ustedes, los que hacen el mal. Qué fuerte. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre, hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Di catequesis en Jacob, ojalá que no me pase, pero puede pasar. Señor, yo hago catequesis en Jacob. Qué torta que el Señor me diga. No que no di catequesis. Usted oyó que Jesús le dijo, no, usted no hizo milagros ni predicó, ¿verdad que no dijo eso? ¿Qué le dijo? No sé quién eres tú. Apártese de mí, hacedor de mal. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce cuando hacemos el bien. Cuando hacemos el mal, nos desconoce. Aunque hablemos todo el día de Jesús. Yo puedo pasar todo el día predicando de Jesús. Si después me voy y hago el mal, cuando llego allá, ¿ustedes creen que Jesús me va a decir, ah, Gabriel, el catequista, qué bueno? No, ¿qué me va a decir Jesús? Apártese de mí. Pero Señor, yo hago catequesis allá en Jacó, ¿se acuerda? Y el abanico chillaba y todo, y qué sé yo. Va a decir el Señor, apártese de mí, no lo conozco. Aléjese de mí, hacedor de mal. Porque todo esto empezó diciendo Jesús, por sus frutos los conocerán. Jesús conoce al que da buenos frutos, desconoce al que da malos frutos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque esta palabra sí no es solo para no, es para todos nosotros, ¿verdad? Muy bien. Hacedores de mal. Muy bien. Vamos a seguir y vamos a aprender cuáles son los frutos, porque es importante conocer cuáles son los frutos. Entonces, eso es, aunque nos mate la impaciencia mucho, la iglesia espera para conocer los frutos que salen de algo. Si son frutos de amor, de conversión y de salvación, entonces, según lo que dice Jesús, sabremos que es árbol bueno. Pero si los frutos son de división, de fanatismo, de egoísmo, de alejamiento de la sana doctrina, sabremos que el árbol es malo, por más bueno que parezca. Esto nos debe ayudar en los casos más difíciles. Y vamos a conocer los frutos buenos y los frutos malos, algunos.
Gálatas 5, 22, 24. Gálatas, carta a los Gálatas 5, 22 al 24. Gálatas 5 del 22 al 24. Los que están ahí por Zoom también los pueden buscar. Es bueno que busquen ahí los textos para que los sigan. Bien. Dice. ¿Qué dice? A ver, ¿quién lo tiene? ¿Quién lo encontró? Cambio, espíritu, produce amor, alegría, Muy bien, escuchen. En cambio, el Espíritu, estos son los frutos buenos. Producen amor, el primero, pero amor ¿cuál? No amor de ese que se arrima y le dice amorcito. No, no, no. ¿Amor de cuál? Del cáritas. Es decir, cuando usted genuinamente le desea el bien a su prójimo, cuando a usted le preocupa, cuando a usted le duele lo que le pasó al hermano, cuando usted hace algo por el hermano, lo que despierta compasión. La caridad es el amor que despierta compasión. No porque se la merezca, sino esta persona no porque me da las gracias, pero le di un bocadito porque sé que tiene hambre y sé que lo necesita. Entonces, por eso le di un bocadito. Entonces, el primero es la caridad. ¿Qué más? Alegría, alegría, alegría. Paz. ¿Qué más? tolerancia, Tolerancia, comprensión de los demás. ¿Qué más? voluntad, Amabilidad, generosidad, voluntad, bondad, lealtad fidelidad, fidelidad, y dominio de sí mismo. mansedumbre y dominio de sí mismo. Dice en contra de todas las cosas. Y no en vano los que pertenecen a Cristo y aunque en ellos haya pasiones desordenados, juntos son compasiones humanas. Muy bien, ahí está. ¿Cuáles son los frutos buenos? Los frutos del Espíritu Santo son la caridad, es decir, que ustedes de repente ya no se ven como lo que yo quiero, sino que empiezan a pensar en quién, en el prójimo. Empiezan a pensar en el que me cae bien, no en todos. Ustedes se levantan y piden a Dios por todos, por el que me hizo el bien y por el que me hizo el mal. Porque ustedes ayudan a una persona, no porque les va a dar las gracias, sino porque esa persona lo necesita. Esa caridad, la alegría, la felicidad, porque el que está bien con Dios está alegre. Si hay una condición, a mí me hace una gracia porque Dante, esto no es Biblia, por favor, esto es Dante. Escribió una obra que se llama La Divina Comedia, que dicen que es uno de los mejores escritos de los mejores escritores junto con Shakespeare y junto con este de España, ¿cómo se llama? El que ya se me olvidó. Bueno, hay como 3 escritores que se consideran que son los escritores más grandes que ha tenido la humanidad. Uno de ellos es Dante. Y Dante hace una obra que se llama La Divina Comedia, donde él en un viaje imaginario va y visita el cielo y visita el purgatorio y visita el infierno. Cuando llega al infierno, lo primero cuando entran que se encuentran es a Satanás, imagínense, ahí en la entrada, hacia el demonio. Pero me encanta como lo describe Dante. Dante no lo describe como un ser ahí con cachos y cola que está ahí, ¡guau! Vengan. No, Dante describe a Satanás como un león con un montón de ojos. Y dice, congelado, estático, sin vida. Dice, y en cada ojo lloraba. Y la descripción que más dice Jesús del infierno es donde es el llanto y el crujir de dientes. El infierno es sobre todo triste, no es alegre, es triste. Apartarse de Dios es tristeza, es triste. Y entonces, un fruto de lo contrario es la alegría, la paz, la tranquilidad, la paz, la comprensión de los demás, es decir, la tolerancia hacia los demás, la generosidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio de sí mismo. Cosa más importante, el dominio de sí mismo. ¿Por qué es que Fátima? ¿Por qué es que Medjugorje? ¿Por qué es que Juan el Bautista en la Biblia
¿por qué Jesús recomiendan tanto ayunen, ayunen? ¿Ustedes saben qué es ayunar? Sí. ¿Qué es ayunar? Creo que todos saben qué es ayunar. Dejar de consumir alimentos. Dejar de consumir alimentos. Pregunta, ¿comer comida es malo o es bueno? Es bueno, ¿verdad? Para reponer los nutrientes que ocupamos y todo lo demás, ¿cierto? Bueno, el ayuno, ¿por qué nos pide que dejemos de comer? Porque comer es un instinto en nosotros, ¿sí o no? No es un instinto, es un instinto. Quiere decir que su cuerpo se lo pide o no. No es cierto que si uno deja de comer, de una vez la panza le acuerda y le empieza a sonar y le agarran una cosa y una desesperación, ¿cierto? Por comer. Es un instinto, su cuerpo se lo pide y es un instinto bueno. Cuando usted ayuna, usted le dice a su cuerpo, suave, papito, perdón, usted no me dice a mí qué hacer, yo le digo a usted qué hacer. Yo le voy a dar comida, no cuando usted le dé la gana. Yo le voy a dar comida cuando yo quiera. ¿Eso qué se llama? Eso se llama dominio de sí mismo. Es una persona que practica el ayuno y que le sabe decir a su cuerpo calma. Es una persona que no se ataranta. Es una persona que tiene control. Es una persona que no se masturba compulsivamente sin parar, que no usa tal y tal cosa sin parar porque no puede dominarse. No es una persona que vienen y le miran mal y ya está. ¿Qué es la hora? Venga, venga, ¿qué fue? Venga, ¿qué me está viendo? Ay, falta de control. Gabriel, Sí, ¿qué más? Que necesariamente no solo se puede ayudar dejando de comer, sino también como, por ejemplo, hay personas que son adictos a estar metidos en el teléfono, en las redes sociales, todo eso, como llegar y evitar todo ese tipo de cosas. ok, le voy a decir, digamos. No dejemos de hacer el ayuno de no comer, porque tiene una razón de ser. La razón de ser es que su cuerpo se lo pide instintivamente, biológicamente y de todas las formas. Su sistema nervioso está diseñado para decirle hambre, 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 comida, 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 comida. Cuando usted le dice a su cuerpo, deténgase, entonces está enseñándose a usted misma a que el espíritu domine su cuerpo, sus instintos y lo que su naturaleza, su biología y su sistema nervioso le está pidiendo. Entonces no dejen de hacer el ayuno de comer, a menos que padezcan de úlceras pépticas o algo así rarísimo, pero ese es el ayuno que se recomienda. ¿Es válido reprimirse de otra cosa que a mí me gusta mucho? Sí, le puede servir sin dejar de hacer el otro. Sí, yo puedo decir, no me voy a meter en el Facebook, me voy a dominar, hoy no voy a jugar ese juego que juego todos los días, aunque no es malo. Lo que no se vale es hacer ayuno de cosas malas. Eso es terrible. Yo voy a hacer ayuno de no comer gente. No sea tan carebarro, usted no tiene que comer gente nunca. Yo voy a hacer ayuno de irme a ver con la querida por esta semana. ¿Cómo? ¿Tan carebarro? No, 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 no. Eso no es ayuno. Eso es un deber. Usted tiene que serle fiel a su esposo, a su esposa. Eso es un deber. No ponga de ayuno algo que es un deber. ¿Sí me voy a entender? Porque montones de gente uno oye diciendo esa babosada. Voy a hacer ayuno de no comer gente. Voy a hacer ayuno de no irme a emborrachar. No, no. Ayuno es de algo bueno, de algo que no es malo, que su cuerpo le pide, que su biología le pide, que su mente le pide, su sistema nervioso le pide y que usted le dice a su cuerpo, suave, papito, espérese. No es no sustituyendo el de la comida, no, el de la comida hay que hacerlo. Si usted adicionalmente quiere enseñar a controlar ese impulso o esa adicción que usted tiene a algo, sí que es bueno. Es decir, por ejemplo, yo soy de traguito social de lunes a domingo, de traguitos, así de unos 8, 10. Bueno, entonces, si es bueno la abstinencia del vicio para controlar el vicio.
pero nunca dejemos de sustituir el ayuno de la comida. El ayuno de la comida es el que me ayuda contra las tentaciones que están arraigadas en mis impulsos, ¿sí? Esas son las que me ayudan. Y dice, los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y sus deseos. ¿Ve? A través del dominio. Ahora, para terminar, veamos lo contrario, los frutos que no son del Espíritu Santo, los malos frutos. ¿Cuáles son? Gálatas 5, ahí mismo, pero del 19 al 21. Ahí mismo, Gálatas 5, pero del 19 al 21. ¿Lo tiene? No, lo tiene. Dale. Las acciones que proceden de los bajos instintos son manifiestas: fornicación, indecencia, libertinaje, idolatría, superstición, enemistades, peleas, envidia, cólera, ambición, discordia, sectarismo, celos, borrachera, comilonas y cosas semejantes. Les prevengo como ya los preví, que quienes hacen esas cosas no heredarán el reino de Dios. Muy bien. Fácil de reconocer. Entonces hay una lista. Libertinaje sexual, impurezas, desvergüenzas, culto de ídolos y magia, odios, ira, violencias, celos, furores, ambiciones. Vea qué fuerte. Es que casi que esa lista, si nos ponemos a decir presente, pucha, ¿en cuántas saldremos, verdad? Vean qué fuerte. Son cosas que están muy arraigadas en el ser humano. Los celos, los furores, las ambiciones, las divisiones, el sectarismo, las envidias, imaginen la envidia, ¿verdad? Borracheras, orgías, comilonas, cosas semejantes. Les he dicho y se los repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Así honestamente, sin levantar la mano, sí. Cosas malas. ¿Cómo? No entiendo. Ejemplo, una persona Que se dedica a la brujería, sí. va para ella intencional, Cosas para ella. no sé, llevar algo, algo, o algo para intencionarlo ahí, pero Bueno, no debe practicar nada de eso. No sé cuál es la pregunta, porque digamos, si yo le estuviera rezando a mi mamá, yo no permito que entre una bruja a rezar. Yo, por lo menos, no sé. Ni le permitiría que haga sus actos. Ahora, la iglesia está abierta para todos nosotros. Si la iglesia dijera, aquí no entra nadie que no sea un santo, ¿sabe quiénes pueden entrar? Solo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y todos nosotros nos quedamos afuera. Hasta el Padre se queda por fuera y el obispo y todos los demás, ¿verdad? Entonces, la iglesia recibe pecadores, porque todos somos pecadores, ¿verdad? Pero no alguien que viene a hacer una mala intención, no alguien que viene a hacer algo mal. ¿Usted quiere decir que si puede llegarle a hacer un daño al difunto, a las personas que están a la par? O sea, coger algo del difunto o de lo que se está haciendo ahí para ir a hacer brujería. De ahí sí, muchacha, hay brujos que vienen a la misa a coger las hostias para llevarlas para profanarlas. O sea, sí, alguien puede venir a tomar cosas para profanarlas, pero ese es el problema de esa persona. Lo que uno no puede hacer es no ser guardián de eso. Digamos, si usted está en la misa y ve que una persona recoge la hostia y en lugar de tomarla, se la guarda, se la lleva, yo lo freno a la persona.
una obligación. Claro, una vez un chiquito que no sabía, muchacho, y pensó que era un vacilón y estaba en una misa en un colegio y cogió una hostia y se la metió a la boca y estaba jugando con ella y se la volvía a sacar y la volvía a meter y la ministra de la comunión, que era Anita, la que vive aquí a los 200 metros, se fue, la pidió y se la tuvo que tragar con todo y saliva al chiquito. Porque usted no permite que profanen el cuerpo de Cristo, aunque sea por qué sé yo, por pura ignorancia en este caso, pareciera, no sé, no, era un muchachito, parecía, más o menos, sí, más o menos, sí, era un muchacho joven y digamos que no sabía y pensó que era cualquier cosa y la quería probar y seguro, como no le supo a bollo de pan, entonces la sacó y qué sé yo, pero así la ministra fue, se la recogió y así se la comió, con todo y salió. ¿Verdad? O sea, usted no deja que se profane. Entonces, alguien viene a un rezo, a ver si se lleva un rosario, a ver si coge algo para llevárselo para hacer. Yo no lo permito, porque mi única responsabilidad sería si yo lo permito. Pero fuera de eso, la que lleva el pecado es la persona que lo hizo, ¿cierto? ¿Verdad? Bueno, entonces, todas estas cosas, los que se aferran a estas cosas, entonces, todas esas cosas están en nosotros: celos, violencia, furores, ambiciones, impurezas, desvergüenzas, libertinajes, hechicería, odios, rencores. Todo eso está ahí. ¿Cuál debe ser mi vida? Mi vida debe ser una total lucha toda mi vida contra eso que está en mí. Una lucha que a veces voy a ganar y a veces voy a perder. Para eso está la confesión, para eso está el hincarme y decirle, Señor, te fallé, aquí voy de nuevo. Es una constante lucha contra eso y un constante esfuerzo por abrazar los buenos frutos, para tener paz, alegría, tranquilidad, mansedumbre, todo lo que uno deseara tener. ¿Ve? Cuando se nos sale el chuki, cuando se nos ha salido el chuki, estamos dando un mal fruto. Cuando envidiamos, estamos dando un mal fruto. Cuando entregamos a muchas pasiones, nos estamos dando mal fruto. Entonces, la iglesia no pide ni obliga a sus fieles el escuchar una revelación privada, pero también dice, a veces ayuda. Si Fátima me vino a recordar que debo de hacer ayuno, que debo de orar, que debo de ofrecer sacrificios y que debo cambiar mis malas conductas, me está diciendo algo bueno. No hay nada de malo en escucharlo. Malo sería no escucharlo, ¿verdad? Pero todo está en la Biblia. Muy bien, con esto ya terminamos esta parte del tema y para la otra catequesis quedamos en espíritu y verdad, para que me acuerden. Es decir, ya vimos todo lo que es y todo lo que es o no es idolatría y ahora vamos a ver cómo se adora a Dios. ¿Está bien? En esta otra catequesis. Bueno, vamos a hacer una oración para terminar. Vean, vayan acordándose, vamos a practicar una oración siempre aquí de ese libro. Ya se los pasé en fotos, ya no pueden decir que no lo han visto, ¿verdad? Veanlo, ahí están las fotos, vayan aprendiéndose las oraciones. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, ahí lo tienen, lo pueden leer si no se lo saben. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, por favor, ayúdame a ir siendo coherente en mi vida,
que si yo me quiero llamar cristiano, Señor, no sea de la boca para afuera. Tú sabes, Señor, y me conoces. Sabes cuánto te fallo y cuánto me equivoco. En esta noche quisiera prometerte que nunca más te voy a fallar, pero no puedo, Señor. Porque tú sabes lo débil que soy. Pero sí te pido, Señor, que me des fuerzas para esforzarme, para ser valiente en cumplir tu voluntad. Te quiero pedir misericordia para cuando te falle. No apartes tu rostro de mí. No alejes tu corazón de mí, Señor. Que cuando me equivoque y vuelva a ti y te pida perdón, recíbeme, Señor, aunque sean muchas veces. Nunca me cierres la puerta, Señor. Sin tu misericordia no podría, Señor. Ayúdame a serte fiel, Señor. Ayúdame a ser de una sola cara y ayúdame a amar y a buscar cada día más en mi vida los frutos buenos y alejarme cada día más de los frutos malos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Póngale mucho cuidado a la última parte del Padre Nuestro. La vez pasada dijimos lo primero, recuerdan, Padre Nuestro. Lo último, líbranos del mal, díganlo con ganas. ¿Saben qué es el mal? Ese que viene y las agarra y las viola y las mata y las deja tiradas. Ese es el mal. Ese que te mete un veneno, ese que te lleva a pecar, ese que te lleva a perder el alma. Con todas las ganas del mundo, cuando recen el Padre Nuestro, digan con fuerza, líbranos del mal. Buenas noches. Bueno, chao a los que están ahí en casa.